Entonces Martica nos va a ayudar con unos consejos saludables para el devocional de hoy antes de iniciar. Tienes la palabra, Marta. Gracias, Claudita. Pues una pequeña introducción sobre la alimentación, que, o sea, para la salud, para mantener nuestra buena salud física. Lo mejor es tener un balance, un equilibrio entre la alimentación y el ejercicio que hagamos. A veces por las limitaciones físicas que podemos tener, no podemos realizar un ejercicio, diferentes tipos de ejercicios que nos ayudan. Pero para esos pacientes que tienen limitaciones físicas, por ejemplo artrosis o dolores articulares, artritis, cualquiera de ellos o fibromialgias que no permitan que ellos puedan hacer ejercicios adecuados sobre un pad o sobre ir al gimnasio, pueden utilizar la natación. La natación es un muy buen ejercicio porque hace que las articulaciones y todo tengamos como un periodo de ingravidez mientras estamos sumergidos en el agua, pero los músculos siguen contrayéndose en forma adecuada para hacer el buen ejercicio. Entonces, las personas que tengan alguna limitación para poder ejercitarse, normalmente ya sea que no puedan montar en bicicleta, ir a caminar, ir a trotar, pueden hacer cualquier actividad, cualquier ejercicio o tipo de gimnasia dentro del agua, en una piscina, en donde quieran hacerlo. Y mantener una alimentación balanceada. Nosotros tenemos varios grupos de alimentos, pero a veces no los consumimos en forma adecuada. Entonces tratar de poner en nuestra alimentación, siempre desde el desayuno hasta la cena, que siempre haya un grupo de proteína, un grupo de carbohidratos y un grupo de vegetales o verduras. Procurar el consumo de las verduras que sean frescas, en tipo ensaladas. A veces cocinamos las verduras y durante la cocción de la verdura se pierden muchas vitaminas. Entonces lo que mejor podemos hacer es consumir las verduras pero en forma en crudo, no cocerlas. Entonces si vamos a hacer una ensalada, la zanahoria la podemos rallar para que quede blandita por el lado más fino del rallador. Entonces queda muy delgadita y nos la podemos comer. Podemos poner pepinos, tomates, siempre cada color de las verduras nos provee de diferentes tipos de vitaminas. Entonces una ensalada para que nutricionalmente sea adecuada, debemos poner de los mayores colores que podamos en una ensalada. Entonces pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento verde, pepino, cebolla, tomate, todo esto, entre más colores tengamos, más vitaminas vamos a tener y más aporte vamos a recibir porque las consumimos crudas. Podemos también consumirlas cuando las cocemos, pero preferiblemente crudas. Y siempre una porción de proteína, ya sea pollo, pescado, carne, pacientes que tengan antecedente de hipertensión, que tengan antecedente de hipertrigliceridemia, es conveniente que tomen más en la parte de proteínas, menos carnes rojas y más pescados, tipo por ejemplo salmón, por ejemplo el atún, las sardinas que son ricos en omega 3 y nos van a ayudar a tener esa dieta. Carbohidratos, los arroces, las pastas, las papas y tratar de no mezclarlos. Si un día me como arroz, pues ese día no como ni papa, ni plátano, ni yuca, que es lo que nosotros hacemos allí. Comemos las harinas, pero no las comemos todas al tiempo, no. Tratar de elegir o plátano, papa o yuca, pero no todas al tiempo. Y así vamos organizando nuestra alimentación, más el ejercicio, hacer las 5 comidas al día, no saltarnos ninguna, y de esta manera podemos tener unos hábitos alimenticios, unos hábitos nutricionales adecuados. Ay, Martica, muchas gracias. Esa información yo creo que nos ayuda a todas y que queremos estar saludables, bueno, y que es parte de cuidar el templo, ¿no? Del Espíritu Santo que somos nosotros y mantenernos un poquito saludables. Eso de la natación para las personas que sufren de fibromialgia, excelente, me encanta. No, no sabía y me parece que súper chévere para las que puedan practicar este deporte. Bueno, ahorita sí entremos en materia y vámonos con nuestro devocional de hoy. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la bendición de tenerte, Señor, por la bendición de ser tus hijas y podernos acercar a ti, Señor, confiadamente en esta mañana, a hablarte, a estar un tiempo contigo, escuchándote también, Señor. Y queremos, Señor, que tú seas parte de nuestro día, Señor, que tú seas guiando, Señor, todo lo que vayamos a hacer hoy, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos que hables a nuestro corazón con este tema de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, chicas, vamos a empezar. Recordemos que estamos estudiando el libro de Santiago. Y en este libro lo que estamos viendo, o lo que vimos la semana pasada, era cómo sobrellevar las pruebas. ¿Se acuerdan que veíamos que las pruebas hay que vivirlas de 4 maneras según esta primera parte que estudiamos? Decía que debemos vivirlas con gozo, con paciencia, con sabiduría y con humildad. Cuando nosotros hablamos de que queremos vivir las pruebas con gozo, no quiere decir que estemos todo el día muertas de la risa, no, sino con tranquilidad y alegría de saber que Dios está poniéndonos una prueba en nuestra vida porque quiere madurar nuestro carácter. Y eso debe ponernos gozosas de saber que el Señor está perfeccionando nuestras vidas. Con paciencia, pedirle al Señor que nos ayude a no perder la calma, a no perder la esperanza en los momentos que estamos viviendo una dificultad. Con sabiduría es siempre refiriéndonos a la palabra de Dios, cómo Él nos enseña a sobrellevar esas pruebas, porque muchas veces queremos llevar las pruebas en nuestras propias fuerzas y no tenemos en cuenta la palabra de Dios para nada en nuestra vida. Entonces, no queremos arreglárnosla sola, pero recordemos que la sabiduría viene es de Dios. Y también debemos vivirla con humildad. Debemos tener un corazón siempre pensando que lo que tenemos es gracias al Señor y dependencia total de Él. Entonces, quisiera preguntarles en esta mañana, y aquí sí necesito la participación de ustedes. Me levantan la manito para ayudarles la palabra y me gustaría que me dijeran qué es esto, qué ven aquí en esta diapositiva, qué es lo que pueden ver ahí. A ver, Yuri, ¿tú me puedes decir qué ves aquí en la pantalla? Un punto. ¿Un punto? ¿Estás segura que ves un punto? Sí. Sí. Ok. Natalia, ¿tú podrías decirnos qué ves aquí en esta diapositiva? También un punto gris en medio de una pantalla blanca. ¿Segura que ves un punto gris en medio de la pantalla blanca? O al revés, una pantalla blanca con un punto gris. Ay, no, muchachas. ¿Saben qué es esto que está ahí? Es el diablo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que el diablo? ¿Saben por qué? Porque el diablo no es como lo pintan. Vamos a ver por qué estoy haciendo esto. La tentación en medio de la prueba. Hay personas que no saben distinguir entre una prueba y una tentación, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener claro, primero que todo, que las tentaciones no vienen de Dios, sino que el diablo mismo las pone y las hace ver muy bonitas, las hace ver algo que no son. Entonces, de esa misma manera como el punto, ¿sí? Que el diablo no es como lo pintan, la tentación tampoco es como la pintan. La tentación no es así como el diablo la pinta, bonita y todo eso. Trae sus consecuencias y sus cosas posteriormente. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? La diferencia entre prueba y tentación es que la prueba me perfecciona mi carácter, ¿sí? En los momentos en que vivo la prueba me estoy perfeccionando o el Señor me está perfeccionando en esa prueba. Y la tentación, ¿qué es lo que hace la tentación? Me hace caer de acuerdo a los deseos de mi carne. Todos, absolutamente todos tenemos deseos de la carne. Y cuando hablamos de deseos de la carne, no me estoy refiriendo únicamente a deseos sexuales, porque cuando hablamos de la palabra tentación, muchas veces solamente creemos que se trata de tentaciones de tipo sexual. No es así. Todas en nuestra propia concupiscencia significa nuestros propios deseos, tenemos la inclinación hacia hacer algo malo. Algunas pueden tener la inclinación a robar, otras pueden tener la inclinación hacia lo sexual, al adulterio, otras pueden tener inclinación hacia la envidia, hacia la amargura, otras pueden tener tentación de hablar mal de alguien. Todas esas son cosas que salen de los deseos de nuestra propia carne y cada una puede tener diferentes. No todas tenemos los mismos deseos de pecar. Entonces hoy vamos a ver Santiago 1 y nos vamos a enfocar de los versos 12 al 18. Ya habiendo explicado lo anterior, entremos en materia.
El verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Paciencia, bueno, vamos a aclarar algunos términos que tiene este primer versículo. La palabra varón es una palabra genérica que se refiere a hombre y a mujer. No quiere decir que este pasaje esté destinado solamente a hombres. También es hecho para las mujeres. Que soporta, la palabra soportar allí es tener paciencia en permanecer en medio de la dificultad, ¿sí? Permanecer en medio de la dificultad. ¿Permanecer en qué? En lo que hemos creído, en Cristo Jesús. El hecho de que tú tengas una prueba no quiere decir que ya, entonces me pasó algo malo, ya no quiero saber nada de Dios, no. Es permanecer, eso es soportar, es permanecer. La tentación. La tentación aquí, esta palabra tentación que está aquí, no se refiere a esa tentación de caída, se refiere a prueba. Entonces, aquí lo que está diciendo es, bienaventurado el hombre y la mujer que tiene paciencia en medio de la prueba, porque cuando haya resistido, esa palabra resistir significa aprobar un examen, es decir, está el Señor viendo qué tan bien estoy yo con Él, en mi relación con Él, qué tan cierto es todo aquello que le he dicho, que le amo, que quiero vivir solo para Él, que no importa lo que pase, que voy a estar allí. Esa es una prueba y Dios a veces permite esas pruebas en nuestra vida para examinarnos o para evaluarnos a ver si realmente estamos tan firmes como decimos estar. Recibirá la corona. ¿Qué significa esto? Este es un premio que Dios le va a dar únicamente a aquellos que hayan dejado obrar al Señor en su vida, ¿sí? Esa corona es un premio que Dios te da, no por lo que tú misma puedas alcanzar y lograr, sino por lo que Él ha hecho en ti. Esa corona debería ser para Él, pero Él en su misericordia es tan lindo que dice que nos va a dar una corona de vida a todos aquellos que le dejemos obrar en nuestras vidas a Él, ¿sí? Entonces dice, vamos a traducirlo con las palabras que ya hemos aclarado. Bienaventurado el hombre o la mujer que tiene paciencia en medio de la prueba, porque cuando haya pasado el examen, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué tal les parece? Entonces, vamos a avanzar. Resistir la tentación tiene un premio y el premio es una corona de vida. Esto es vida eterna, porque al final de este verso dice que es para los que le aman. Si tú dices amar al Señor, pues superas las tentaciones para agradar lo que hizo, para agradar al Señor que hizo todo por ti. Eso es una muestra de amor y de resistir las pruebas, ¿sí? Ahorita estábamos diciendo que es como un examen, ¿cierto? Nosotros constantemente vamos a vivir pruebas en medio de nuestra vida porque el Señor está formando nuestro carácter. No quiere decir que finalizamos una prueba y ya nunca más vamos a volver a tener otra, ¿no? Constantemente tendremos ese tipo de pruebas porque además el Señor está probando nuestro corazón a ver si realmente le amamos. Recuerden que al final de este verso dice, esa corona serán para los que le aman. Si tú amas a alguien, no le haces nada que le desagrade. Si tú dices amar a tu esposo, tú no vas a hacer algo que definitivamente le muestres lo contrario, o lo vas a deshonrar, o le vas a hablar mal en público, ¿cierto? Tú no vas a hacer nada que le cause dolor a él. Así mismo es con el Señor. Si nosotros decimos amarlo, pues no vamos a caer en la tentación, vamos a evitar todo eso que Dios rechaza. Avancemos. Lo que les decía ahorita, no quiere decir que vamos a pasar una prueba y no van a venir más. No. Esa prueba no es como, esa prueba, la palabra prueba que se refiere ahí es como un examen, como un parcial en la universidad. Constantemente te hacen un parcial y finalmente ya cuando se termina el semestre es que vienen las pruebas finales. Pero en nuestra vida son como parciales constantemente que se te van a venir situaciones en tu vida donde tú vas a madurar y donde Dios está probando tu carácter y está también madurando tu carácter si es que falta algo por pulir allí. Pero no quiere decir que finalizaste una prueba y ya el Señor te va a poner la corona de vida, no. La corona de vida nos la va a dar al final de nuestra vida.
al final de la carrera que estamos viviendo. Entonces tengamos bien presente eso. Y no te desanimes cuando escuches, ¿cómo así? Es que ya va a venir otra prueba para mí, más de lo que yo ya he vivido. No, ten ánimo. Acuérdate que estamos diciendo que debemos tener gozo en medio de la prueba. Y ese gozo es porque cuando ya tú finalices tu vida vas a decir, wow, cómo el Señor pulió mi vida a través de esta situación tan difícil que yo pasé. Si yo no hubiese vivido esa situación, pues yo no habría entendido esta parte del carácter de Dios para mí. Entonces gocémonos en medio de las pruebas. Entendamos cómo funciona la tentación para poder identificarla, porque a veces se nos presenta una tentación y nos ponemos como este muñequito, como, oh, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Y nos desesperamos y precisamente por no entender cómo funciona la tentación, ¡pum!, caemos. Entonces, hay muchos tipos de tentaciones, como les decía ahorita, no solamente es de tipo sexual ni material, también en la mente funcionan muchas cosas que pueden ser tentación para mí, como cuando tú piensas algo que dudas un poco de Dios, de lo que Dios puede hacer por ti, estás pecando, eso es tentación. Cuando tú pasas un pensamiento por tu cabeza acerca de alguien, de una persona, y tú piensas mal de esa persona, eso es una tentación porque estás desagradando al Señor también con tu mente. El verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué significa esto? Que Dios es incapaz totalmente de ser tentado, porque Él es santo, porque todo Él es bueno. Y si Él es incapaz de ser tentado, pues mucho menos va a poder tentar a nadie. El propósito de Dios no es tentar absolutamente a nadie. A veces la gente no hace sino que echarle la culpa a Dios de lo que le pasa. Uy, pero Dios, ¿por qué permitió esa tentación en mi vida? Si Él sabe que yo soy débil en esa área, ¿por qué fue Dios que me puso esa tentación y esa cascarita que me hizo caer? No, déjeme decirle que Dios no es el que tienta a nadie y ya les voy a explicar por qué. Dios es completamente santo y por serlo, Él no va a hacerte nada que sea malo para ti. La tentación no viene de parte de Dios. Esto es parte de lo que tenemos que entender, cómo funciona la tentación para que ustedes sepan manejarla en el momento en que esto vaya a sobrevenir. Entonces, 1 Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados. ¿Vieron? Ahí está la respuesta. Dios es fiel que no dejará que seamos tentados, más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor no es el que pone la tentación, pero sí algunas veces es el que Él permite que vivamos esas tentaciones en algunas ocasiones. No es el que la pone, pero la tentación va acompañadita de la mano de la prueba. Por decir algo, estoy pasando una situación económica difícil, dura, y resulta que estoy en la iglesia y me encuentro un bolso. Y entonces yo digo, uy, ese bolso debe estar llenito de la plata que necesito para pagar el arriendo. Lo voy a coger. Pero entonces tratamos de maquillar las cosas y decimos, uy, el Señor tan bueno, me dio la solución, me encontré un bolso lleno de plata. Y somos tan ilusas que creemos que eso es correcto hacerlo. Lo estamos maquillando, pero no es así. Dios, la tentación siempre va a ir de la mano de una situación difícil, de una prueba que tú estés viviendo. No necesariamente siempre, pero la mayoría de veces, por la misma prueba que tú estás viviendo, tú vas a tener de tu propia concupiscencia, tu propio deseo, vas a tratar de solucionar las cosas de la manera más rápida. Y ahí entra a jugar la tentación, te va a hacer caer en cosas que no deberías de tomar esas decisiones, como coger ese bolso y robártelo. Entonces, Dios no es el que coloca las pruebas y más aún, miren lo que dice aquí, juntamente con la tentación aparece un aviso que dice salida.
Siempre que ustedes estén siendo tentadas, ténganlo por seguro que si ustedes se ponen a observar a su alrededor, de alguna manera hay una salida. Siempre la va a haber. Tú nunca vas a poder decir, es que yo caí en tentación porque yo estaba encerrada en un sitio y yo no podía evitarlo y caí. No, siempre va a haber una salida. Si tú te pones a ver, tiene que haber una puerta por donde tú tengas que salir corriendo. Siempre va a haber una salida. Y si no es una tentación literalmente física, sino en tu mente, Dios también te va a dar una salida allí. Vas a tener que tomar una decisión de salirte de ese pensamiento y decirle, Señor, ya no quiero pensar más en eso, y tomar la decisión de salirte de ahí. Dios siempre te va a dar la salida en medio de tus tentaciones. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que les decía ahorita, chicas. Cada una de nosotras, todas tenemos una inclinación a pecar y tenemos un deseo más fuerte que otras personas, ¿sí? Por ejemplo, unas pueden tener un deseo más fuerte de mirar a un hombre u otras pueden tener un deseo más fuerte de chisme, ¿sí? Todas tenemos algo que de nuestro propio deseo, de nuestra propia carne, brota naturalmente. Entonces, la segunda forma para que ustedes entiendan cómo funciona la tentación es de dónde sale esa tentación, ¿sí? Y como vemos aquí claramente, la tentación no viene de Dios, sino que viene de nuestros propios deseos. Estos deseos que nos dominan, que como que tú crees que no puedes llevar ese deseo, y eso es lo que nos hace caer. Es decir, viene de nuestra propia carne. La tentación no viene de Dios, identifícalo, no viene de Dios, sino que viene de ti misma. El verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí vamos a hacer como un ejemplo de cómo funciona la tentación y funciona igual que una preñez. Entonces, recordemos, la tentación necesitamos identificarla. Ya sabemos que no viene de Dios. Segundo, que ya sabemos de dónde viene, de nuestra carne. Y tercero, vamos a ver cómo funciona. Y cada vez que tengas una tentación, acuérdate de esto que te voy a enseñar en esta mañana, porque es exactamente igual a cómo funciona un embarazo. Primero es concebido, igual como cuando un embarazo, un espermatozoide fecunda, es concebido. Cuando tú tienes un pensamiento, quieres pecar, se te viene una tentación, tú lo concibes, ¡pum! Tentación, wow. Ya ahí estás empezando a concebir esa idea de ser tentado. Pasa un tiempo formándose en tu mente, pasa un tiempo pensándolo, agrandando la idea de cómo es que voy a llevar a cabo ese pecado. Entonces tú empiezas a planearlo aquí chiquito, entonces empiezas a hacer una cantidad de maquinaciones en tu mente. Cuando ya está lista la idea y tienes concebido perfectamente el plan de cómo vas a llevar a cabo esa tentación, da a luz. ¿Qué es lo que da a luz? El pecado. Igual que un bebé, ya está listico, formado, y es el momento de dar a luz. De la misma forma damos a luz el pecado. Entonces les voy a explicar el proceso de la tentación para pecar de una forma que aprendí en la universidad, que se llama un diagrama de flujos, que no lo pude hacer perfecto, pero pues ahí les voy a tratar de explicar un poquito de qué se trata. La tentación, si tú la concibes, tienes dos opciones. Concebirla tiene dos opciones, ¿sí o no? Si la concibes, entonces vas a ver arriba que con donde dice sí, se vuelve pecado. Con solo concebirlo, cuando tú solamente dejas que eso entre a tu mente y empiezas a maquinarlo, ya allí es pecado. No tienes que decir, uy, no, pero es que yo no lo llevé a cabo. No, ya solamente con tenerlo ahí en tu mente y empezar a maquinar de qué manera vas a hacer eso que quieres pecar, ya es pecado. En ese momento ya se volvió pecado, ¿sí? Muchas veces tratamos como de maquillar todos esos pensamientos, pero simplemente es nuestro deseo el que nos está llevando a imaginarnos de qué manera hacerlo, cómo vamos a pecar, ¿sí?
Si no lo concibes, hay una opción abajo que dice que si tú no concibes eso y dices, no, definitivamente, o sea, me salgo de ese pensamiento y no lo voy a concebir siquiera, o sea, se te presenta la tentación allí, un hombre guapo y tú, wow, quieres caer en la tentación de estar en sus brazos. Si tú no lo concibes, dices, no, esto no, definitivamente no. Atraviesas la puerta en tu mente que dice salida. El premio dice que será una corona de vida. Ese será tu premio. Dios te va a coronar, te va a dar un premio maravilloso porque decidiste agradarlo a Él y no a tu propia carne. Ese es el premio que Él quiere para ti. Es una decisión que tú tienes que tomar. Pero ¿qué pasa? Cuando ese pecado se vuelve pecado y lo llevamos a la acción, eso que concebimos aquí en nuestra mente, así como lo está mostrando aquí la flecha, lo llevamos a la acción. Si lo llevas a la acción, ¿qué va a pasar? Nos lleva a la muerte. Pero si no lo llevas a cabo, pasan dos cosas. O puede ser que te arrepentiste de llevarlo a cabo o simplemente no te salieron las cosas como tú lo habías planeado. Entonces tú ahí empiezas a decir, uy, Señor, gracias porque me libraste de la tentación. No, tú pecaste ya, porque te creaste toda la maquinación en tu mente de cómo ibas a pecar. Pero lo bueno y la buena noticia allí es que cuando no lo has llevado a la acción, hay una oportunidad linda ahí de arrepentirte de, uy, Señor, ¿yo qué estoy haciendo, Padre? ¿Cómo te voy a desagradar a ti? Como, Dios mío, perdóname, ¿sí? Empiezas a caer en cuenta que definitivamente lo que estabas maquinando no debes de hacerlo. Entonces, o lo otro es como les digo, no te salieron las cosas como la habías planeado y tomas eso como excusa para decir, Señor, wow, tú cómo eres de lindo, cómo me has guardado de que yo caiga en esta tentación. No, simplemente no te salieron las cosas, pero tú estás pecando y tú tienes eso en tu corazón, ahí hay algo mal en ti que tienes que no justificarte de que no te salieron las cosas, porque si te hubiesen salido habrías hecho lo que habías planeado. Entonces tengamos cuidado con eso. El verso 16 y 17 dice, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios no puede venir la tentación, muchachas. Es imposible que de Él, un ser que dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende de Dios. A nosotros Dios no nos va a dar nada, absolutamente nada malo. Todo desciende del Padre de las luces. Dice que no, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No nos dejemos confundir. Un punto es un punto y el diablo es el diablo y punto. No nos dejemos confundir, muchachas. La tentación es tentación y ya, se acabó. No dejes que el diablo ponga florecitas, corazones al lado de esa tentación para que tú lo veas bien bonito. La tentación es tentación y punto, se acabó, no te dejes confundir. Ojo pelado, aquí les voy a decir, no nos equivoquemos, no nos confundamos. Dios no es quien nos da cosas malas, Él nos da lo perfecto porque nos ama. Él no es como nosotras, que un día estamos felices, otro día no mucho, y entonces por eso le voy a poner una tentación a alguien, ¿ven? Dios dice que en Él no hay sombra de variación, eso quiere decir que Él es uno y que Él no cambia nunca, Él es el mismo hoy y siempre, Él no amanece un día triste, otro día feliz y por esa razón dice, como hoy amanecí aburrido, entonces se la voy a montar a Pilar, hoy la voy a tentar y la voy a hacer caer, no, Él no es así, Él es uno solo, Él es ese mismo Dios que tiene ese mismo amor para salvarnos, ¿cómo nos va a poner una zancadilla para hacernos caer? ¿Sí? ¿Me entienden? Y lo lindo de Él es que Él es constante, Él es el mismo siempre. Aprendamos eso de su carácter. Me encanta cuando dice que en Él no hay sombra de variación. El Señor es el mismo siempre. Él está feliz siempre. Sus pensamientos nunca cambian, su palabra, Él no escribió la Biblia y luego dijo, no, le voy a cambiar esto, ya no me gustó esto, voy a ponerle más bien que tienen que hacer es esto. No, Dios es el mismo siempre, Él dejó su palabra y la misma palabra que dejó hace tantos años es la misma de hoy y permanecerá para siempre.
porque Él es el mismo, Él no cambia de planes, Él no cambia de decisiones porque Él es constante en todo lo que hace. Y como es constante en todo lo que hace, el mismo amor permanece para siempre y no nos va a tentar. Quitémonos eso de nuestra cabeza y dejemos de echarle la culpa a Dios de todas las tentaciones que a veces tenemos. Incluso muchas cosas debemos aprender de no echarle la culpa al diablo, porque entonces cuando tenemos una tentación, uy, no, es que fue el diablo el que me tentó, hacer mucho cochino, me puso la cascarita y no. El diablo también participa en la tentación porque él te pone todo el escenario para que tú peques, él te dispone de todo. Si tú tienes un plan en tu mente para desagradar al Señor, créeme que Él va a ser tu primer ayudante en preparar esa escena. Él va a ser el primero en decirte, puedes hacerlo de tal forma, mira, aquí no te van a ver, hazlo por acá, que este rinconcito está perfecto, ahí nadie te va a pillar, yo te cuido. Es perfecto para ayudarte a hacer el escenario perfecto para que tú caigas en la tentación, pero no siempre Él tiene la culpa. Nosotros somos los que de nuestros propios deseos decidimos pecar, nuestra propia carne nos lleva a hacerlo. Somos nosotros. Cuando tú caes en tentación, tú no puedes echarle la culpa al que está a tu lado. Ay, no, Señor, es que caí en adulterio por el esposo que me diste. Porque es que este esposo sí es muy harto, no me quiere, no me comprende, no hace las cosas como yo quiero. No, tú no puedes echarle la culpa a nadie, la única responsable de caer eres tú, porque tú eres quien toma la decisión de hacerlo. Entonces tengamos cuidado con eso. No podemos echarle la culpa a nadie, la única responsable de nuestro pecado somos nosotras mismas. Verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su creación. Y me encanta esto. Si Él por su voluntad nos hizo nacer de nuevo, si Él nos está dando vida eterna a través de su salvación, ¿cómo podemos llegar a pensar que ese Dios maravilloso nos va a poner una tentación y nos va a hacer caer? No podemos pensar en esto. No podemos pensar que Él quiere algo malo para nosotros. De la creación, esto es una parte de una versión más fácil de entender. Esta última parte donde dice que somos sus primicias, de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Me encanta esa traducción, porque de todo lo que Él creó, imagínate, las estrellas, el sol, la luna que es tan linda, las montañas, todo lo que tú ves a tu alrededor, toda la creación, el animalito más lindo que tú puedas imaginar, pues tú eres más valioso que eso, tú eres más valiosa que la luna y las estrellas, ¿no te parece maravilloso? Tú eres más linda para el Señor que todo eso. Él tiene en ti una valiosa posesión, ya tú eres de Él. Y eso es lo valioso. Entonces, ¿cómo uno teniendo algo valioso lo va a hacer caer y dañarse? Si yo tengo una porcelanita que me encanta y yo la cuido y me encanta, es lo más valioso que yo pueda tener porque seguramente, digamos que es una herencia que recibí de mi abuelita y yo la valoro mucho. ¿Cómo voy a dejar que de mis propias manos voy a ponerlo en una mesa donde yo sé que se va a caer? ¿Cómo voy a yo misma decir, oh, se me cayó, ups, entonces se quebró la porcelanita? No, si es algo valioso que yo tengo en mis manos, pues lo que hago es cuidarlo, lo que hago es darle lo mejor, limpiarlo para que se vea bonito, mantenerla bella. Dios hace lo mismo con nosotras. Si somos lo valioso de su posesión, Él no te va a poner en un lugar donde Él sabe que vas a caer. Él nunca va a hacer eso contigo, nunca va a querer que tú te destruyas, que tú te rompas en pedacitos. Él lo que quiere es lo mejor para ti, muchachas. Y hoy el objetivo es que pensemos claramente que tenemos un Dios maravilloso que no quiere lo malo para nosotros, Él quiere lo bueno. Y en medio de las pruebas, Dios sí nos pone pruebas, pero Él lo que quiere es perfeccionar nuestra vida, Él quiere embellecernos, limpiarnos, como les decía ahorita con esa porcelanita. Él quiere que cada vez resplandezcamos más. Pero en medio de esa prueba siempre va a venir acompañada de esa prueba la tentación. Siempre va a haber algo ahí que te va a hacer llevar a una situación difícil. Si estás pasando por un momento difícil, digamos económicamente, pues créeme que no va a faltar el que se te atraviese y te va a presentar el mal negocio de tu vida. Te va a decir, mira,
¿por qué no te metes conmigo a hacer tal negocio que esto te va a dar dinero y tal? Y tú inmediatamente vas a decir, y yo pasando hambre en mi casa, yo con todos esos niños que tengo por mantener. No, pues de una, hagámosle. Pilas ahí, muchachas, porque estás dejándote que en medio de esa prueba que Dios quiere sacar lo mejor de ti, estás dejando que algo estropee ese proceso de lo que Dios quiere hacer en ti. No te dejes tentar. ¿Qué necesitamos para no caer en tentación? Estar en relación con el Señor. Es lo que necesitamos constantemente. Hoy, créanme que cuando ustedes apaguen este computador, ustedes van a ser tentadas de una u otra forma. Pero por favor, piensen en esto. Piensen en que el Señor, en medio de la prueba que tú estés viviendo, Él no quiere que caigas. Él lo que quiere es perfeccionar tu carácter porque Él es un Dios maravilloso que quiere lo mejor para ti. Entonces, quiero que repasemos así rápidamente los puntos que vimos. Recordemos que cómo funciona la tentación. La tentación no viene de parte de Dios, sino que la tentación sale ¿de dónde? De nuestra propia carne y de nuestros propios deseos. Ahí ya tenemos dos cosas claras. Y tercero, ¿cómo funciona la tentación? Es igual a una preñez. Tú la concibes en tu mente, la tienes ahí, pasa un tiempo formándose y finalmente da a luz el pecado. Entonces, ya sabemos que no nos dejemos confundir, la tentación no viene de Dios. Y finalmente recuerda que tú eres esa valiosa posesión del Señor que Él quiere cuidar, no dañar. Ese es el devocional que tenemos en esta mañana, chicas, y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos haga fuertes en Él, que nos ayude a ser mujeres que realmente le demostremos a Él cuando estemos en medio de esas pruebas que todo eso que le cantamos en la iglesia, todo eso que diariamente le estamos diciendo, Señor, tú eres todo para mí, que en ese momento de prueba realmente de nuestras bocas siga saliendo esa misma alabanza. Es difícil, muchachas, porque estar en prueba es como que te cegaran los ojos y como que tú no te acuerdas de nada, no ves absolutamente nada frente tuyo. Pero hay que tener gozo. Miren, si el Señor escribió esto, es porque debemos tenerlo en cuenta en momentos difíciles. No te dejes desfallecer, no dejes que el enemigo te vea tirada en el piso. Levántate, Dios quiere lo mejor de ti en medio de esa prueba que estás viviendo en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Y yo no sé qué tan bien explicada hayas salido, Señor, porque en verdad simplemente soy un instrumento torpe a veces, Señor, y quiero, Señor, de la mejor manera que hayas usado este mensaje para que cada mujer haya entendido, Señor, este proceso de tentación en la vida de nosotras, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver esa salida, así como cuando vamos al cine, que se ve esa palabra exit, por ahí es donde hay que salir. Señor, ayúdanos a ver esa salida en medio de nuestra tentación. Ayúdanos a identificar por dónde, Señor, salir en medio de ese momento difícil. Yo te pido, Señor, que nos guardes de la tentación, porque sabemos que vamos a ser tentadas, sabemos que todo el tiempo van a haber tentaciones presentándose en nuestra vida, pero te pedimos, Señor, que nos guardes, Padre, y de qué manera, recordándonos, Padre, tus palabras como que somos esa posesión valiosa para ti, Señor, que tú no nos quieres ver empañadas, no nos quieres ver sucias ni manchadas. Ayúdanos a recordar eso, Padre, y que eso sea la motivación, Padre, que nos lleve a no pecar, que esa sea la motivación de decir, si en las manos de mi Padre estoy bien, ¿cómo voy a zafarme de esas preciosas manos? ¿Cómo voy yo misma a tratar de salirme de ahí? Señor, te pido que nos des las fuerzas necesarias para sobrellevar cualquier tipo de prueba que estemos viviendo en nuestra vida, Señor. Bendice a cada mujer que está aquí conectada y te pido, Señor, que las libres a cada una de ellas de cualquier tentación que estén viviendo, Señor, en este momento, Señor. Llámese envidia, llámese orgullo, llámese soberbia, llámese adulterio, llámese robo, yo qué sé, Padre. Cualquier cosa a la que estemos inclinadas, Señor, y que este perverso corazón se inclina, Señor. Ayúdanos a volvernos fuertes en ti, Señor, a que esa debilidad
sea fuerte en ti, Señor, que ya seguramente cuando nos fortalecemos en ti, vamos a volver a vivir esa misma tentación, pero ya no va a ser tentación, ya va a ser algo que podemos pasar de largo, Señor, porque ya no nos interesa. Tú has fortalecido áreas en mi vida donde yo puedo testificar, Señor, que en este momento ya no son tentación para mí. Y te doy gracias, Señor, porque si lo has hecho en mí, sé que puedes hacerlo en cualquier otra persona. Y yo ruego, Señor, que tu palabra nos recuerde constantemente que debemos honrarte y agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok,